Hay un árbol que crece 15 pies en un solo año. No 15 pulgadas, no 15 pies en una década, 15 pies en 12 meses. Un roble promedio crece 12 pulgadas al año. Un arce, 18. Los árboles que cosechan las grandes compañías madereras tardan entre 30 y 50 años en alcanzar tamaño comercial. Este árbol alcanza madera cosechable en 5. Y eso no es lo más absurdo. Su madera pesa un tercio de lo que pesa el roble, pero tiene una relación resistencia-peso superior a la madera de balsa. Se enciende a 420 grados centígrados. La mayoría de las maderas duras lo hacen a 220. Absorbe más dióxido de carbono por hectárea que cualquier otra especie de clima templado. Y cuando lo cortas, vuelve a crecer del mismo tocón, sin necesidad de replantar. Lo cortas, rebrota, y en una sola temporada el brote nuevo ya mide 6 metros. Se llama Paulonia y es ilegal de plantar en varios estados de Estados Unidos. No regulado, no restringido, ilegal. Pero no porque sea peligroso. Lo prohibieron porque amenaza 3 industrias que mueven cientos de miles de millones de dólares al año. La industria maderera necesita que los árboles crezcan lento, porque la escasez sostiene los precios. La industria del carbón no puede competir con un combustible renovable que rebrota cada 5 años. Y el mercado de créditos de carbono, que vale 2.500 millones de dólares y se proyecta que alcance 100.000 millones para 2030, no quiere que exista una solución biológica tan efectiva que haga irrelevantes los permisos de emisión. Lo enterraron porque funcionaba. Esta es la historia del árbol que 3 industrias quisieron borrar del mapa. Bienvenido a Sabiduría Oculta. Si estas historias te importan, suscríbete y activa la campana. El expediente está abierto. Ahora déjame llevarte al principio de todo. Porque este árbol no es un invento moderno, ni un descubrimiento reciente de algún laboratorio de biotecnología. Lleva siendo cultivado por seres humanos desde hace más de 2000 años. Antes de que existiera el papel moneda, antes de que Europa construyera sus catedrales, antes de que alguien soñara con la revolución industrial, este árbol ya era parte central de civilizaciones enteras. En la China antigua, la paulonia ya era sagrada antes de que nadie pensara en medir su tasa de crecimiento. Los registros históricos indican que los chinos comenzaron a domesticar paulonias silvestres hace al menos 2 milenios, transformándola de especie silvestre a cultivo controlado. Los textos clásicos la vinculaban directamente con el fénix, el fenghuang, el ave mítica que según la tradición solo descendía del cielo para posarse en las ramas de un árbol de paulonia. Si el fénix aparecía, traía prosperidad. Y el fénix solo aparecía donde había paulonia. Plantar uno cerca de tu casa significaba invitar sabiduría y fortuna. No era superstición popular, era doctrina cultural tan arraigada que la madera de paulonia se convirtió en el material obligatorio para los instrumentos musicales más refinados de la civilización china. China es el país de origen de todas las especies de paulonia que existen en el mundo hoy. Cada paulonia que crece en Europa, en América, en Australia, fue introducida directa o indirectamente desde China. El guqin, una cítara de 7 cuerdas con más de 3000 años de historia, se construye con tabla armónica de paulonia. Los artesanos la eligen por una razón concreta. Su densidad baja, su grano fino y su capacidad de resonancia la convierten en el material perfecto para transmitir las vibraciones de las cuerdas con una profundidad que otras maderas no consiguen. El guqin era el instrumento de los filósofos. Confucio tocaba uno, y su caja de resonancia era de paulonia. El koto japonés, el instrumento nacional de Japón, un instrumento de cuerdas de casi 2 metros de largo, también se construye exclusivamente con madera de paulonia. La tradición de usar esta madera para instrumentos no es un accidente, es física pura. La combinación de baja densidad y estructura celular uniforme produce resonancias que maderas más pesadas y más densas simplemente no pueden replicar. Pero la música fue solo una de las aplicaciones. En China, la paulonia se usaba para muebles, para componentes de construcción, para juguetes, para cajas y embalaje. Era una madera de uso cotidiano para la aristocracia y para el pueblo, abundante, trabajable, resistente a la humedad y que se producía rápido. Un material perfecto. Y China no fue la única civilización que comprendió el valor de este árbol. En Japón, la paulonia se convirtió en algo todavía más radical, un símbolo del poder imperial.
El quirimón, el escudo de la Paulownia, fue durante siglos el emblema privado de la familia imperial japonesa, anterior incluso al crisantemo. Desde la época del emperador Saga, en el siglo IX, se usaba para bordar y teñir la ropa del emperador. El gobierno de Japón usa este escudo hasta hoy. Aparece en los documentos del primer ministro, en el Ministerio de Justicia, en la Guardia Imperial. La moneda de 500 yenes lleva un diseño de hojas de Paulownia. El árbol es tan central en la identidad japonesa que existe una tradición que se practica todavía en Kioto, Nara y Osaka. Cuando nacía una nueva integrante de una familia, los padres plantaban un árbol de Paulownia. ¿Por qué? Porque crece tan rápido que en el momento en que esa persona llegaba a la edad adulta, el árbol ya era lo suficientemente grande para talar. Y con esa madera se construía un cofre nupcial, un tansu de Paulownia, para guardar kimonos de seda. La madera de Paulownia tiene una estructura celular cerrada que, una vez seca, repele la humedad y protege las telas de la degradación. No necesita tratamientos químicos. La madera misma funciona como barrera natural. Por eso, los kimonos almacenados en cofres de Paulownia se conservan durante generaciones. Un árbol que crece con la persona, que se convierte en un objeto que la acompaña toda la vida, que protege lo más valioso sin productos industriales. Algunas familias adineradas plantaban hasta 3 árboles para asegurar suficiente madera para un ajuar completo. Eso era la Paulownia en Asia durante siglos, no un producto industrial, una relación entre un ser humano y un árbol que duraba décadas. Quédate conmigo, porque ahora es donde la historia da un giro que lo cambia todo. La industria forestal moderna se construyó sobre un principio muy simple. La madera valiosa tarda décadas en crecer, y esa lentitud crea escasez, y esa escasez sostiene los precios. Un roble blanco tarda entre 60 y 80 años en alcanzar madera de calidad comercial, una caoba entre 30 y 50. El pino amarillo del sur, que es la especie más plantada en plantaciones comerciales de Estados Unidos, necesita entre 25 y 35 años. Cada uno de esos años es una barrera de entrada. Cada década de espera es una garantía de que el precio se mantendrá alto, porque pocos pueden permitirse el costo de oportunidad de dejar una tierra produciendo árboles durante medio siglo. La Paulownia destruye ese modelo. Lo destruye de raíz, literalmente. Cuando la Paulownia empezó a aparecer en estados del sureste de Estados Unidos, la reacción no fue entusiasmo, fue alarma. En los años 90, la madera de Paulownia alcanzó precios tan altos que se registraron casos documentados de robo de árboles en Virginia, Maryland y Tennessee. Taladores furtivos cortaban Paulownias en propiedades ajenas durante la noche. Un solo tronco maduro podía valer cientos de dólares. ¿Y qué pasó después? En 1999, la administración Clinton firmó una orden ejecutiva sobre especies invasoras. Era una medida legítima de protección ambiental. Pero lo que ocurrió a continuación fue revelador. Grupos de advocacy ambiental con vínculos financieros documentados con la Asociación Americana de Bosques y Papel comenzaron a presionar para que la Paulownia tomentosa, una especie específica del género, fuera clasificada como invasora. Y aquí necesito ser honesto contigo, porque este tema tiene matices reales. La Paulownia tomentosa sí puede comportarse como invasora en ciertas condiciones. Produce millones de semillas diminutas que el viento dispersa a grandes distancias. Coloniza terrenos perturbados, claros de bosque, bordes de carreteras. En estados del sureste con suelos fértiles y lluvias abundantes, puede establecerse sin que nadie la plante. Eso es un hecho ecológico, no una conspiración. Pero aquí es donde la historia se vuelve sospechosa, porque la tasa de supervivencia de esas semillas es extremadamente baja. Un estudio de 9 años documentó una tasa de supervivencia combinada de solo el 27%. Las plántulas necesitan luz directa abundante, son sensibles a variaciones de temperatura y humedad, y compiten mal contra vegetación establecida. La Unión Europea no la clasifica como invasora. China no la clasifica como invasora. Latinoamérica no la clasifica como invasora. Y sin embargo, la etiqueta de invasora que se aplicó a una especie, la tomentosa, contaminó la percepción pública de todo el género, incluyendo especies como Paulownia elongata y Paulownia fortunei, que tienen características de dispersión completamente diferentes. Actualmente, alrededor de una docena de estados en Estados Unidos tienen restricciones formales contra la Paulownia. Connecticut la prohíbe explícitamente. Otros estados la clasifican como maleza nociva
o la colocan en listas de monitoreo. No son 46 estados como a veces se repite en Internet, pero tampoco es una cifra insignificante. Y la pregunta que importa no es cuántos estados la restringen, sino por qué las restricciones son tan inconsistentes. Si el problema fuera puramente ecológico, esperarías ver un consenso científico claro. Lo que ves, en cambio, es un mosaico de regulaciones que se correlaciona sospechosamente bien con los estados donde la industria maderera tiene más peso económico y político. Ahora, los números, porque los números son imposibles de ignorar. La Paulonia tiene una densidad seca de aproximadamente 260 kilogramos por metro cúbico. Para que entiendas lo que eso significa, el roble tiene alrededor de 700, el pino, 500. La Paulonia pesa un tercio de lo que pesa el roble. Pero no es un material frágil. Tiene un módulo de ruptura de 28 megapascales y un módulo de elasticidad de 5.6 gigapascales. Eso le da una relación resistencia-peso que supera a la madera de balsa, que es más ligera pero significativamente más débil y menos durable. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la Paulonia se usa en Japón para construir barcos y en aviación ligera. Que una tabla de Paulonia es tan fácil de cargar como una de balsa, pero resiste cargas estructurales que la balsa no puede soportar. Que un mueble de Paulonia pesa la mitad que uno de pino y dura más, porque su estructura celular cerrada repele la humedad de forma natural. Y ahora la paradoja que la industria maderera no quiere que entiendas. La Paulonia es técnicamente una madera dura. Pertenece a las angiospermas, las plantas con flor, pero su textura es suave, tan suave que tiene una dureza janca de solo 1.3 kilonewtons, comparable a la del cedro. Es una madera dura con el tacto de una madera blanda. Eso la convierte en un material que se trabaja con herramientas simples, se corta limpiamente, acepta adhesivos y acabados sin complicaciones, y sin embargo tiene propiedades estructurales de madera dura. Pero la propiedad más extraordinaria es su resistencia al fuego. La mayoría de las maderas duras se encienden alrededor de los 220 grados centígrados. La Paulonia no se enciende hasta alcanzar los 420 grados, casi el doble. Genera muy poco gas combustible cuando se calienta, y su velocidad de propagación de llama está considerablemente por debajo de los requisitos de la mayoría de los códigos de construcción. Esto no es marketing, son datos medidos en laboratorio. Ahora hablemos de carbono, porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente incómoda para dos industrias al mismo tiempo. Una plantación bien gestionada de Paulonia puede capturar entre 40 y 60 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. Algunas fuentes citan cifras más altas, hasta 90 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. Para ponerlo en perspectiva, un bosque templado típico de robles y arces captura entre 5 y 10 toneladas por hectárea al año. La Paulonia captura entre 6 y 10 veces más. ¿Por qué? Porque crece más rápido. La ecuación es simple. Más biomasa generada por unidad de tiempo equivale a más carbono extraído de la atmósfera por unidad de tiempo. Y aquí está la ironía, que el mercado de créditos de carbono preferiría que no entendieras. Los créditos de carbono funcionan como un sistema de permisos. Las empresas que emiten CO2 compran créditos a proyectos que capturan CO2. Es un mercado que mueve miles de millones. Pero su valor depende de que la captura de carbono sea difícil, costosa y lenta. Si existiera un árbol que captura carbono a una velocidad absurda, que crece en suelos degradados, que rebrota del tocón sin replantar, que produce madera vendible mientras captura carbono, ese árbol haría que los créditos de carbono fueran demasiado baratos, demasiado accesibles, demasiado democráticos. Y un mercado donde cualquiera puede generar créditos de carbono plantando un árbol en su terreno no es un mercado que los grandes intermediarios financieros quieran que exista. Y hay más. La Paulonia tiene una capacidad documentada de fitorremediación. Absorbe metales pesados del suelo. Investigaciones publicadas en revistas científicas revisadas por pares demuestran que la Paulonia tomentosa extrae cadmio, cobre, plomo y zinc de suelos contaminados. Un estudio con el híbrido Paulonia elongata por Fortunei redujo el contenido de cobre del suelo en un 17%. Un solo árbol que limpia suelo contaminado mientras crece, mientras captura carbono, mientras produce madera vendible. ¿Ves por qué ciertas industrias preferirían que este árbol no existiera? Ahora, si vives en un lugar donde la Paulonia es legal y quieres plantarla, esto es lo que necesitas saber.
Primero, verifica la regulación local. En la mayor parte de Latinoamérica, la Paulonia no tiene restricciones. En México hay viveros que venden variedades como Shantong y Elongata, que son las más recomendadas para plantaciones, porque crecen rectas y no tienen el comportamiento invasivo de la tomentosa silvestre. Un plantón cuesta entre 100 y 300 pesos mexicanos, dependiendo del tamaño y la variedad. El suelo ideal es profundo, bien drenado, con pH entre 5.5 y 8.5. La Paulonia no tolera encharcamiento. Si tu terreno se inunda, este no es tu árbol. Eso es una limitación real y no voy a ocultártela. Los primeros 2 años son críticos. La raíz necesita establecerse antes de que el árbol produzca madera útil. Por eso muchos cultivadores hacen algo que parece contradictorio. Durante el primer o segundo año, cuando el tronco ya tiene 3 o 4 metros, lo cortan a ras de suelo. Esto se llama recepo, o copicing en inglés. ¿Por qué lo harías? Porque el sistema radicular ya está desarrollado. Y cuando cortas el tronco, toda la energía de esa raíz masiva se concentra en un solo brote nuevo que crece recto, grueso y sin bifurcaciones. Ese brote puede alcanzar 6 metros en una sola temporada de crecimiento. Y ese es el tronco que vas a cosechar para madera comercial en 5 a 8 años. Y aquí viene lo que hace única a la Paulonia entre todos los árboles maderables del planeta. Cuando cosechas el tronco maduro, no arrancas el tocón, lo dejas. Y del tocón brotan nuevos tallos, sin replantar, sin comprar nuevas plantas, sin volver a preparar el terreno. El ciclo se repite. Primera cosecha a los 5 u 8 años. Segunda cosecha del mismo tocón, 5 u 8 años después. Tercera cosecha, igual. Algunos productores reportan hasta 7 ciclos de cosecha de un mismo sistema radicular. 7 cosechas sin replantar. El mejor momento para cosechar es durante la temporada de dormancia, en invierno, porque las reservas de energía del árbol están concentradas en la raíz, lo que optimiza el rebrote de primavera. Y después de cosechar, los tocones a menudo producen múltiples brotes, lo que puede triplicar la densidad de árboles respecto a la plantación original. Más árboles del mismo tocón, más madera, más ganancias, sin inversión adicional. Para darte una idea del retorno, 1 metro cúbico de madera de Paulonia de calidad se vende en mercados internacionales a precios competitivos con maderas blandas de calidad. La diferencia es que la Paulonia te da ese metro cúbico en 8 a 10 años, mientras que el pino te lo da en 25 y el roble en 60. Un agricultor en el estado de Guerrero que destine media hectárea a Paulonia, con una inversión inicial de entre 15,000 y 30,000 pesos mexicanos en plantones y preparación del terreno, puede esperar su primera cosecha comercial en 5 a 8 años. Y después de esa primera cosecha, el terreno sigue produciendo, sin replantación, sin costo adicional de material genético. Una advertencia importante que no voy a saltarme. La Paulonia es sensible a heladas fuertes cuando es joven. Si vives en una zona donde las temperaturas bajan por debajo de menos 10 grados centígrados durante periodos prolongados, los brotes jóvenes pueden sufrir daños. No es que el árbol se muera necesariamente, la raíz sobrevive y rebrota, pero las heladas severas pueden retrasar el crecimiento significativamente. Zonas de resistencia 7 a 10 son las ideales. Si estás en zona 6 o inferior, investiga variedades más resistentes al frío o considera protección para los primeros inviernos. Tampoco voy a decirte que la Paulonia resuelve todo. Su madera es ligera y fácil de trabajar, pero su dureza janca es baja. No es la mejor opción para pisos de alto tráfico. No es roble. Tiene sus aplicaciones ideales: muebles, revestimientos, instrumentos musicales, embalaje, aislamiento, construcción ligera. Pero no es la respuesta universal a todas las necesidades de madera. Conocer los límites de un material es tan importante como conocer sus virtudes. Ahora quiero que veas los números de la industria que este árbol amenaza, porque los números lo explican todo. La industria maderera de Estados Unidos genera más de $70,000 millones al año en contribución directa al Producto Interno Bruto. El sector más amplio de productos forestales y de madera supera los $150,000 millones. Todo ese sistema depende de ciclos de 30, 40, 50 años. Un árbol que produce madera comercial en 5 a 8 años y no necesita replantarse no es una innovación dentro de ese sistema. Es una amenaza existencial para su estructura de precios. La industria del carbón enfrenta un problema diferente, pero igual de grave.
La paulonia tiene un valor calórico de 4.300 kilocalorías por kilogramo a 0% de humedad. Eso es comparable al carbón lignito. No compite directamente con el carbón bituminoso de alta calidad y sería deshonesto decir que lo hace. Pero sí compite con los carbones de grado inferior que alimentan una porción significativa de la generación eléctrica mundial. Y a diferencia del carbón, la paulonia rebrota. Es biomasa renovable. Astillas y pellets de paulonia se han probado en centrales de carbón existentes sin modificaciones de infraestructura. 10 a 15 toneladas secas por hectárea al año. Una plantación de 1.000 hectáreas produce entre 10.000 y 15.000 toneladas de biomasa comercializable por año. Cada año. Renovable. Del mismo tocón. Y el crédito de carbono. El mercado voluntario de carbono alcanzó $2.500 millones en 2023. Las proyecciones lo sitúan entre 100.000 y 250.000 millones para 2030. Un agricultor con paulonia en su terreno podría generar ingresos significativos por créditos de carbono, además de la madera, además de la biomasa. La paulonia amenaza no a una industria, sino a 3 simultáneamente: maderera, energética, financiera. Y ninguna de esas 3 tiene incentivo para que tú conozcas este árbol. La supresión no necesita una conspiración organizada. No necesita una sala de juntas donde ejecutivos se ponen de acuerdo para destruir un árbol. Solo necesita un sistema donde la información fluye en dirección al dinero, donde los primeros resultados de un motor de búsqueda son los que alguien pagó para que estuvieran ahí, donde la clasificación regulatoria de una especie puede ser influenciada por los mismos actores que se benefician de su prohibición. No es un complot. Es la mano invisible de un mercado que premia la escasez y castiga la abundancia. Piénsalo así. Weyerhaeuser, West Fraser Timber, Georgia Pacific. Estas son algunas de las compañías más grandes del sector forestal en Norteamérica. Su modelo de negocio depende de controlar tierras forestales durante décadas, gestionar rotaciones largas y vender madera a precios que reflejan esa espera. Si la paulonia se normalizara como especie de plantación comercial, cualquier propietario de tierra podría producir madera vendible en un ciclo de 5 a 8 años. No necesitarías cientos de miles de hectáreas. No necesitarías equipos industriales de extracción. No necesitarías 30 años de paciencia. Y eso cambia las reglas del juego de una forma que las grandes forestales no pueden controlar. El margen no está en la madera. El margen está en que tú no sabes que puedes producirla. Y no puedes patentar un árbol. Puedes patentar un pesticida. Puedes patentar un polímero sintético. Puedes patentar un aditivo químico para madera. Pero no puedes patentar la paulonia. Nadie puede ser dueño exclusivo de su genética, de su capacidad de crecimiento, de su secuestro de carbono. Y un producto que no se puede patentar es un producto que no genera margen monopólico. Y un producto sin margen monopólico es un producto que la economía moderna no tiene incentivo para promover. La pregunta entonces se vuelve inevitable. ¿A quién le conviene que algo tan útil permanezca marginal? China la cultivó durante milenios. Japón la convirtió en símbolo imperial. La tallaron para hacer instrumentos que producen sonidos que todavía se consideran entre los más refinados del mundo. La usaron para proteger kimonos de seda durante generaciones. Plantaban una cuando nacía alguien y construían con ella un cofre para su vida adulta. No puedes llamar, honestamente, maleza inútil a un árbol que civilizaciones enteras veneraron durante siglos. Y sin embargo, eso es exactamente lo que intentaron hacer. Tus abuelos quizá no conocían la paulonia por nombre, pero conocían el principio detrás de ella. La idea de que un terreno no es solo un lugar donde vives, sino una superficie activa que produce, que regenera, que trabaja contigo si le prestas atención. Esa mentalidad se perdió cuando la economía moderna nos convenció de que todo lo que necesitamos viene de una tienda, de un contratista, de una industria que controla el acceso y el precio. Plantar un árbol de paulonia en tu terreno no es solo un acto agrícola, es una declaración. Es decir, que la tierra que pisas puede producir algo que la industria te dice que solo ellos pueden darte. Este conocimiento no desapareció porque dejara de servir. Desapareció porque servía demasiado. Porque era demasiado rápido, demasiado barato, demasiado accesible, demasiado independiente. Porque un árbol que crece 15 pies al año, que rebrota de su tocón, que limpia suelos contaminados, que captura carbono a velocidades que hacen palidecer a los bosques convencionales, que produce madera con propiedades que parecen diseñadas en un laboratorio,
Ese árbol es un acto de independencia plantado en la tierra. ¿Recuerdas el principio de este video? Un árbol que crece 15 pies en un año, que alcanza tamaño de cosecha en 5, que rebrota sin replantar, que es ilegal en varios estados. Ahora ya sabes por qué. Y cada vez que alguien conoce esta historia, una industria pierde un consumidor cautivo. Si este expediente te cambió la forma de ver lo que puede crecer en tu terreno, suscríbete a Sabiduría Oculta y comparte este video. No porque me beneficie a mí, porque cada vez que compartes, plantas una idea que alguien preferiría mantener enterrada. El próximo expediente se abre pronto, y lo que hay adentro pesa todavía más que lo que acabas de escuchar.